Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir un poquito más lejos porque, bueno, analizando lo que han sido estas últimas semanas, la atención está puesta en Estados Unidos respecto a la injerencia en Venezuela, pero también a esta ambición de poder, territorio y hegemonía que tiene el gobierno de Donald Trump respecto a otros territorios del mundo. Sobre esto vamos a hablar con especialistas y allí está Tamina Abichaín para seguir analizando, bueno, esta política exterior estadounidense, Tami, que nos tiene a todos así como muy expectantes respecto de lo que va a pasar y a algunos también muy preocupados. Así es, Chechu, porque lo que nos preguntamos es qué pasa con Trump, si todo lo que está diciendo y sobre todo con este ejemplo de lo que sucedió en Venezuela, qué pasa con todo lo que dice Trump sobre intervenir en otros países, intervenir en la política, en la vida de otros países. Hablo de Groenlandia, hablo de Irán, bueno, volvió a referirse a Venezuela y sigue reuniéndose y juntándose y estableciendo diálogos con diferentes actores que tienen que ver con la vida política de otros países. Y estamos con Lucía Mayo. Bien, ya vamos a retomar el contacto para, bueno, analizar estas cuestiones. Más allá del minuto a minuto que seguimos respecto de lo que acontece con Venezuela, este diálogo con la oposición que está teniendo en este país para comenzar este proceso de transición hacia hacia un gobierno democrático que vuelva a convocarse luego de elecciones. Hay otros temas a los cuales prestar atención. También no sé si nos estás escuchando nuevamente. A ver, ahí yo los escucho Perfecto. Yo no sé si ustedes ahí bien. Decíamos, estamos con Lucía Mayo, que es analista internacional, y le íbamos a consultar justamente de todo esto que viene diciendo Trump puntualmente, primero sobre Venezuela, que es lo que tal vez nos preocupa más por lo cerca que está y por todo lo ocurrido. Bueno, ahora está estableciendo nuevas reuniones con otros líderes de la oposición en este caso. ¿Podemos tomar lo que dice Trump en serio? ¿Sigue siendo una amenaza? A ver, claramente hay que tomar a Trump en serio en las cuestiones que está diciendo y prestar mucha atención a lo discursivo, porque si hay algo que ha hecho Trump hasta este momento es adelantarnos lo que va a hacer. En ningún momento le pone ningún tipo de máscara. Él nos ha hablado de Venezuela, ha hablado de sus intereses en el petróleo, de los planes que tiene y de cómo están viendo estas diferentes etapas de transición o diferentes momentos que tienen que acontecer en Venezuela hasta que se pueda dar un nuevo gobierno. Creo que lo que sucedió el 3 de enero no dejó de tomarnos a todos por sorpresa, porque no nos imaginábamos esta idea de que un gobierno como el de Estados Unidos pudiera llegar a territorio venezolano, en este caso llevarse a quien llevaba adelante el poder ejecutivo para ser juzgado en territorio norteamericano y, bueno, empezar a pensar cómo se iba a reconfigurar Venezuela después de esta situación. Todo muestra que esto estuvo planificado, que hubo un montón de conversaciones detrás con diferentes actores, que había un timing perfecto para esto que tiene que ver con un apoyo o no condena a nivel regional expresa de lo que aconteció y que termina también generando una imagen positiva en el accionar de Trump, sobre todo, y esto quiero aclarar, hacia lo interno de Estados Unidos, además de la cuestión regional, y que, bueno, le permitió también, creo, envalentonarse y poder animarse a decir otras cosas, no solo respecto de Venezuela, no solo, como decíamos, no solo hablar directamente del petróleo, no solo hablar de que ellos van a estar gobernando Venezuela, más allá de que en este momento está Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro, pero que la situación que está aconteciendo en Venezuela, si bien no hay tanta información directa, haría entender que en términos sociales hay cierta estabilidad o control, por lo menos hasta el momento, y que habla de que hay conversaciones que están sucediendo con Estados Unidos para esta cuestión de la transición. Pero hablábamos un poco detrás de cámara, esto creo que justamente lo que hizo fue darle a Trump este impulso para poder empezar a decir otras cosas sobre otros conflictos que están aconteciendo en otras partes de la región y que también quedó de alguna manera legitimado en que Estados Unidos en este momento puede hacerlo, tiene la fuerza, tiene los recursos y puede decidir qué es lo que está bien, qué es un gobierno bueno, qué es un gobierno malo, dónde se están haciendo bien las cosas y dónde se están haciendo mal. Entonces, frente a esto, que lo que hizo es correr las reglas del derecho internacional, moverse, digamos, de ese tablero, hace que hay que prestar más atención a lo que empieza a decir sobre lo que está aconteciendo en otros países.
Decíamos ese 3 de enero, hace unas semanas nada más, parece que pasó un montón, pero fue hace muy poco. Bueno, ahora ¿qué viene? Esto es una demostración de que él puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué elige Venezuela? Digo, es un lugar estratégico, un poco lo explicabas. A ver, hay un punto que esto, cuando uno mira un poco más atrás en el tiempo, te das cuenta que venían dando muchas señales sobre que el interés de Estados Unidos estaba en recuperar la importancia y la presencia en lo que se dice el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Desde sus anteriores mandatos siempre las temáticas fueron relacionadas con seguridad, con migraciones, con el narcotráfico. Eso fue parte de la cuestión discursiva en su campaña anterior y la que la lleva a este segundo mandato. Y encontró en Venezuela esta prueba piloto o este chivo expiatorio para poner en práctica algunas de estas cuestiones. Hace algunas semanas antes de que aconteciera lo de Venezuela sale la Doctrina de Seguridad Nacional, que básicamente es un documento que dice cuáles son las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ahí queda muy expreso, no está vinculado a Europa, no está vinculado a Medio Oriente, ellos hablan de recuperar la presencia en América Latina. Entonces, de golpe es como que una región que no se venía mirando hace años para Estados Unidos vuelve a tener foco, vuelve a tener importancia, y esto tiene que ver con los recursos, pero también con esto que decíamos. Hay un contexto regional que favorece esa mirada, gobiernos que están directa o indirectamente alineados con este mandatario y con las ideas de este mandatario. Entonces, que muestran que había un contexto que favorecía esta nueva dinámica y donde lo que estaba aconteciendo en Venezuela le daba la excusa perfecta para llevar adelante algún tipo de accionar. Cuando uno analiza esto, hubo un despliegue militar muy importante y muy caro. Todo lo que Trump puso a disposición en las costas de Venezuela, los Marines, todo esto que nosotros vemos en la película, es muy caro de mantener, lo cual mostraba que venían a buscar algún resultado tangible. Algo se tenían que llevar de esta cuestión que estaban haciendo. Creo que también la precisión quirúrgica de la intervención, donde no hubo despliegue de ningún soldado norteamericano en territorio, no murió nadie norteamericano. Se llevaron al presidente y a su mujer sin ningún otro tipo de mayor incidente. Muestra que esto estuvo muy planificado, muy coordinado, que fue una intervención quirúrgica para mostrar la fuerza que ellos querían mostrar y, como decíamos, dejó ahora marcado esto de que ellos pueden decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde es un buen gobierno, dónde es un mal gobierno. Hay algo que decías y que el mismo Trump dijo unos días después de lo de Venezuela, que a lo mejor con todo lo que pasó desapercibido, que es América es nuestra. Acá no se vengan a meter, cuando les dijo a los demás países, por ejemplo China, la Unión Europea, estaba opinando sobre lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo se lee esa frase? En términos de análisis internacional, acá empieza la teoría, que es la doctrina Monroe, le dice que es esta mezcla entre Donald Trump y Monroe, que es una doctrina de cómo mira Estados Unidos a la región, y es esta idea de, bueno, América para los americanos no tiene que venir nadie de afuera, y Estados Unidos tiene este deber de garantizar la seguridad, la estabilidad, la democracia en el territorio americano en general. Entonces un poco viene a marcarle la cancha a estos otros países que de diferentes maneras, ya sea desde lo comercial, desde lo militar, estaban teniendo vinculación. Hay un punto muy importante que ha salido siempre en esta conversación, que tenía que ver con los recursos naturales. Es cierto que Venezuela es el productor mundial a nivel internacional más grande, tiene las reservas de petróleo más grandes a nivel global. Eso es uno de sus intereses. No es el único, esto hay que entenderlo, que tiene como un montón de dimensiones. La decisión de Venezuela es estratégica en términos de recursos, es estratégica en términos de imagen, es estratégica en términos de apoyo. Entonces, creo que esto ha sido tomado también a nivel regional como una especie de advertencia. No nos olvidemos que habló directamente a Sheinbaum en México, diciendo que también es un país que está controlado por narcoterroristas, y entonces sirvió como un poco de advertencia, ¿no? para todos los otros, que creo que ahora se están manejando un poco más de cuidado, la idea de empezar a abrir otros nuevos diálogos y de pensar que, si hay otros países que quieren tener algo que ver, van a tener que conversar con Estados Unidos también antes. Ahora amenazó, o por lo menos habló, acerca de Groenlandia y Irán. Puntualmente a Irán dice, si no dejan de reprimir a quienes están en las protestas, vamos a intervenir. Digo, también posicionándose como una especie de liberador, ¿no? de lo que está sucediendo en ese país, muy similar a lo que ocurrió en Venezuela. Sí, tal cual. Creo que
esto primero hay que entender un poquito el contexto de lo que está pasando en Irán. Irán, desde septiembre volvieron las sanciones comerciales a nivel internacional, es decir, tiene muchas restricciones para poder comerciar, para poder exportar, para poder importar, lo cual significa menores ingresos de divisas, cuestión que conocemos acá, y tuvo una explosión de inflación de más del 60% a nivel anual, una devaluación de su moneda, que hizo justamente que empezaran las protestas sociales frente a esa situación crítica económica en Irán, y que empezó a tomar diferentes dimensiones. Empezaron a hacer manifestaciones diarias cada vez más masivas, que por supuesto las consignas se empezaron a mezclar con los reclamos sociales, con los reclamos de diferentes situaciones al régimen, que es un régimen teocrático, es un régimen que está donde se mezcla el gobierno con la religión, y que lo que ha tomado es dimensiones muy grandes y que empezó a reprimirse de igual manera. De hecho, se ha llegado a decir que a los que salieran a manifestarse se los iba a condenar con pena de muerte. Entonces, frente a esa situación y además unas nuevas modalidades de los conflictos internos que tiene que ver con que cortaron el internet, es decir, la gente no se está pudiendo comunicar, es muy difícil el acceso a las noticias, y la represión altamente organizada, digamos, hace que lo que conocemos es que está sucediendo un caos con más de 1000 muertos en menos de pocos días hasta esta parte, y frente a esa situación Trump se ha manifestado diciendo, che, ojo, porque lo que está pasando no puede suceder y si hace falta nosotros vamos a intervenir. Entonces nuevamente es como frente al antecedente de Venezuela, no se toma nadie a la ligera esas declaraciones, están esperando a ver qué pasa, cuál podría ser el detonante para la intervención de Trump, no se sabe, pero sí es que de golpe se ha vuelto a poner el ojo sobre esa región. Irán es un enemigo tradicional o histórico de Estados Unidos, que ha quedado muy debilitado después de todo el accionar que ha sucedido en Israel. Entonces creo que lo que está aprovechando también en el timing, que son muy oportunos, están haciendo una lectura de lo que está aconteciendo muy bien, de decir, capaz que este es el momento de empezar a apuntar a Irán, y nosotros estamos acá con esta posible intervención latente, así que esto es un análisis mío, no creo que vaya a pasar nada en los próximos días, hay que empezar a ver cuáles son las nuevas declaraciones, pero sí, él decidió volver a poner el foco en Medio Oriente y sobre Irán con estas declaraciones. Y bueno, y también habló de Groenlandia y te consultábamos, bueno, ¿qué está sucediendo en Groenlandia? Porque a lo mejor ahí no hay un conflicto social como el que se ve en Venezuela y en Irán, pero sí hay algo natural. Claramente hay marca que Trump tiene la agenda abierta para todos los países, y Groenlandia es un conflicto que ha decidido comenzar desde las redes sociales, hablamos del meme a la realidad, que tenía que ver con esto de que él empezó a construir discursivamente sobre anexar Groenlandia a Estados Unidos, que sea un nuevo estado de Estados Unidos. Y acá el punto es, ¿por qué Groenlandia? ¿Qué tiene que ver este país que está en el Ártico con los osos polares, que hace mucho frío y que tiene muy poca gente porque tiene 50.000 habitantes este país? Y claramente hay un punto de interés que tiene que ver con sus recursos naturales. Allí lo que es un nuevo material que se llama tierras raras, que son las tierras que se utilizan para la construcción de determinados artefactos, de chips, de tecnología. Entonces eso es muy importante. ¿Quién tiene el control? Como hablábamos del petróleo hace unos minutos atrás, de las tierras raras es muy importante, y el gran competidor es China en esto. También hay una cuestión de la ruta comercial. Por estar tan cerca del frío, hay un montón de momentos donde se congela, pero con el calentamiento global esas rutas se están empezando a descongelar, lo cual hace que se puedan utilizar mucho más, y quien las controla tiene el control de lo que se comercia en esos lugares, entonces eso también es muy importante y es uno de los puntos estratégicos. Y hay una cuestión que Trump alega de seguridad nacional. Está muy cerca de Rusia, está muy cerca de la Unión Europea y cómo puede ser afectado, entonces hay un interés de seguridad, que ese es el discurso de Trump hasta este momento, para poder anexar a Groenlandia, y que él dice que va a iniciar las conversaciones, que Groenlandia tiene la capacidad de autodeterminarse, y esto ha puesto muy en alerta a la Unión Europea, sobre todo a Francia y a Dinamarca como país que tiene influencia en Groenlandia. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque de alguna manera sería empezar un conflicto con sus propios aliados, ¿no? Donde aparece acá la OTAN como esta figura que tuvo tanto nombre cuando fue lo del conflicto de Ucrania, y de golpe es como Trump se está volviendo contra sus amigos. Te escucho hablar y bueno, Trump habla de diferentes países, de diferentes continentes. También habló de nuestro país. Cuando fueron las elecciones dijo, ojo a quién votan porque nuestro apoyo depende de eso. Ya intervino políticamente, discursivamente también en lo que sucede en Argentina. ¿A quién le habla Trump? ¿Le habla a los estadounidenses, a los americanos, a sus enemigos? ¿A quién le habla o le habla a todos?
Trump le habla a todos y creo que también él lo viene haciendo desde un primer momento, la comunicación, todo lo que dice Trump son declaraciones de Estado, son declaraciones del gobierno, hay declaraciones que tienen este tinte más bélico, más combativo, hay declaraciones que tienen que ver con convencer o sumarte porque tengo la fuerza para, si no. Entonces creo que Trump tiene muy estratégicamente construido su discurso en esto que, vuelvo al principio, Trump dice lo que va a hacer, ¿no? Entonces creo que eso hace que hay que prestarle mucha atención. Le habla a sus aliados, le habla a sus enemigos, le habla al pueblo norteamericano también. Y hay un punto que él lo dijo desde el principio y que en eso es coherente. Esta idea de Make America Great Again tiene que ver con volver a posicionar a Estados Unidos en su rol de potencia global. En este caso lo está haciendo a través de la fuerza, a través del respaldo militar, que es lo que hace que hoy por hoy pueda tomar la decisión de intervenir y llevarse al presidente de un país, intervenir en un conflicto como el enfrentamiento que está sucediendo en Irán entre la población y el gobierno de Irán, o decidir intervenir en Groenlandia, ya sea por las buenas o las malas, como lo dijo, ¿no? Entonces, nuevamente creo que mi conclusión es sigamos prestando atención a lo que está diciendo. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí la palabra de Lucía Mayo. Una gran explicación Sí. que nos deja un panorama un poco más claro dentro de todo lo que está sucediendo con Trump y dentro de todo lo que está diciendo Trump de, como decíamos, diferentes países, en diferentes continentes, con diferentes problemáticas. No es lo mismo lo que está sucediendo en Venezuela o puede suceder en un país de América Latina con lo que sucede en Irán o lo que sucede en Groenlandia con sus recursos naturales. Bueno, hasta ahí Lucía nos explicaba y nos advertía, bueno, la importancia de estar atentos, de seguir atentos a lo que dice, que ya desde este 3 de enero no es tomado como una amenaza o como un disparate, sino como algo que, bueno, efectivamente Trump y Estados Unidos puede hacer y puede efectuar. La escuchaba Lucía y se me venía a la mente, no sé si te pasó a vos, Tami, una partida de TEG. Este juego de mesa que consiste justamente en ir conquistando países en función de los objetivos que se plantean al principio y parece que se plantea ese escenario, ¿no? Donde en el medio estamos los ciudadanos que muchas veces tenemos que, bueno, ir gambeteando respecto a las situaciones de la cotidianeidad. Algo que nos resulta pero tan lejano, pero que de alguna u otra medida termina incidiendo en la vida de todos. Por eso es importante, bueno, conocer en detalle y la palabra de Lucía ha sido más que clara en todo esto que ha explicado. Muchísimas gracias, Tami, y el saludo a Lucía. Gracias a ustedes. Hasta luego.